Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Feliz año tengan todos, bienvenidos a los que están llegando nuevos. Que este año sea de bendiciones, que este año sea de éxitos y sobre todo de mucha salud para todos ustedes. Y como es costumbre a principios de año, aquí les traigo lo que fue lo más viral, lo más tramoyero, lo más escandaloso que nos dejó este 2022. Todo en materia de concursos de belleza. Les traigo un conteo, un top 20 de lo más viral que ocurrió el año pasado. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta El puesto número 20 lo ocupa el Miss Charm, quien canceló por quinta, sexta, séptima vez el concurso internacional, a lo que muchos internautas en las redes sociales lo catalogaron como payasos, porque año tras año han venido cancelando el certamen por pandemia, por diferentes situaciones que han ocurrido en el mundo y no han sido nada serios con la realización de este certamen, y fue nuevamente cancelado 2 veces en el año 2022, y pues este certamen se va a llevar a cabo en este año 2023. ¿Será que lo volverán a cancelar? El puesto número 19 lo ocupa el Miss Supranational. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, ellos decidieron darle un espaldarazo a Ucrania y excluyeron a la representante de Rusia para la realización de este certamen. Entonces emitieron un comunicado diciendo que no iban a aceptar a la candidata de este país para la celebración del concurso en el mes de agosto. No sé si para el próximo año retomarán estas relaciones, pero por lo pronto quedaron excluidos, y eso trajo muchos comentarios en redes sociales a favor y en contra, porque algunos dicen que la candidata no tiene nada que ver con las decisiones que toma el gobierno ruso, mientras que otros celebraron esta medida. El puesto número 18 también lo ocupa el Miss Supranational, pero su reciente ganadora, Lalela de Sudáfrica, porque un día después de su coronación como Miss Supranational 2022 decidió limitar los comentarios para que no la mencionaran. Esto debido al hate que ella ha venido recibiendo durante todos estos años en los que ha estado participando en concursos de belleza. Esto trajo una ola de críticas hacia la reina porque lo hizo justo después de ganar la corona, y muchos seguidores han estado increpándola por qué lo hizo después y no antes del concurso, y esto trajo bastante revuelo en las redes sociales. El puesto número 17 lo ocupa la Miss Universo 2021, Harna Sandhu de la India, porque aumentó de peso debido a una condición de salud que ella padece. En redes sociales la acabaron diciéndole gorda, que estaba embarazada, y un sinfín de críticas innecesarias hacia la reina, y mucho se comenta que esto le ha traído muchos problemas de salud mental, que ha estado con mucha ansiedad, con mucho estrés, debido también a los comentarios en redes sociales por el aumento de peso que tiene, y que bueno, la organización Miss Universo no le ha hecho caso a este aumento de peso, y los internautas en las redes han sido muy crueles y críticos, y esto tomó un alcance mundial a llegar a decir que la chica estaba embarazada. El puesto número 16 lo ocupa una reina de belleza local, quien se estaba presentando en el escenario, y pues estaba lloviendo y ocurrió lo que nadie se imaginaría.
se estaba electrocutando en pleno escenario. Al tocar el micrófono hubo un pase de corriente y se quedó pegada al micrófono. La chica terminó tirada al escenario, corrieron los de seguridad, la gente subió al escenario y esto fue bastante lamentable, así que ojito y muy pendiente con las organizaciones nacionales que cuando haya lluvia no presentar a las candidatas en el escenario. En el puesto número 15, Stephanie del Valle, la Miss World puertorriqueña, es demandada por parte de los organizadores del Miss World que se realizó en Puerto Rico. Recordemos que ella era una de las organizadoras y pues recibió una demanda porque había una supuesta malversación de fondos que recibió por parte del gobierno puertorriqueño. Y bueno, al final de cuentas ella ganó la demanda, limpió su nombre y por supuesto salió victoriosa. El puesto número 14 lo ocupa la nueva dueña del Miss Universo. Esta noticia estuvo como pólvora a nivel mundial. Nadie se esperaba que este año IMG vendiera el Miss Universo y lo comprara una asiática, una mujer asiática llamada Anne. Tomó las riendas del concurso universal y el concurso local, el Miss USA. Todo el mundo quedó boca abierta y bueno, ella viene con muchas cosas por hacer. Viene a renovar el concurso, es lo que ha dicho, y viene a hacer historia. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta próxima edición. El puesto número 13 también lo ocupa el Miss Universo porque dio a conocer que cambiaban las reglas. Así como lo escuchan, se hizo de noticia mundial que por primera vez en la historia el Miss Universo permitía mujeres casadas, mujeres con hijos, mujeres divorciadas y ampliaba el rango de edad para aquellas mujeres que quisieran participar en el Miss Universo. Muchas críticas a favor, otras también en contra, que no están de acuerdo con esto. Y por supuesto el Miss Universo siempre evolucionando, siempre en la palestra, y este año no fue la excepción. El puesto número 12 lo ocupa Mexicana Universal, y es que en la noche final de coronación hubo muchas críticas en redes sociales porque coronaron a una reina y segundos después le quitaron la corona. Así, tal cual como pasó en Miss Universo 2015. Al final de cuentas, esta candidata que ya habían coronado, la dejaron simplemente como una finalista y siendo ella una de las máximas favoritas a la corona del certamen rumbo a Miss Universo, lo que trajo muchas críticas en redes sociales de que hubo tramoya, de que la corona estaba comprada y un sinfín de cosas más. El puesto número 11 lo ocupa una ex participante del Miss Brasil, quien se sometió a una cirugía y terminó en malas condiciones. Esta chica perdió la vida debido a una cirugía y por supuesto esto conmocionó no solamente a Brasil, sino a todo el medio misérico mundial. Todo el mundo estaba comentando esta noticia bastante lamentable. El puesto número 10 lo ocupa Magali Febles, la directora del Miss Universe República Dominicana, al acusar a Clarisa Molina, quien fue también reina de la República Dominicana, ante el Miss Universo, de mala paga. Así la acusó de no pagarle el dinerito que había estipulado en las cláusulas de su contrato, debido a que los directores nacionales firman con las reinas de belleza unas cláusulas donde si ellas ganan, ellos deben recibir un porcentaje de ese premio. Y pues según Magali Febles, Clarisa Molina no le pagó este dinerito y han pasado muchísimos años y esto todavía no se resuelve. El puesto número 9 lo ocupa Miss Gran Tailandia 2022, quien después de ganar
estuvo en una extensa gira por Tailandia, concursos de belleza, conciertos, porque recordemos que ella es una influencer y cantante en Tailandia, una persona bastante reconocida en el mundo asiático, y pues él le reclamaba al Miss Tailandia que por supuesto le diera más dinerito, que estaba muy cansada y que no quería seguir siendo Miss Grand Tailandia, a lo que el director nacional accedió a sus peticiones y bueno, se acabó el drama. La posición número 8 la ocupa Kristen Stewart, quien fue Miss USA en el año 2008. Esta chica recientemente había adquirido la franquicia del Miss USA por primera vez en la historia y adivinen qué. Le quitaron la franquicia por escándalos que tuvo durante este 2022, por abusos, por excesos, también por abusos que cometió su esposo, a lo que la organización internacional, el Miss Universo, decidió retirarle la franquicia porque hubo muchos escándalos, a lo que esto no había pasado en años. El puesto número 7 lo ocupa Osmel Sousa, quien nos dio la noticia de que participaría en La Casa de los Famosos, un reality show de Telemundo, donde va a estar las 24 horas del día vigilado por los fanáticos, donde vamos a poder verlo en sus peores facetas. Y todo esto conmocionó bastante a los que seguimos los concursos de belleza, porque era algo que no esperábamos del zar de la belleza. Así que vamos a ver qué sucede en esta nueva temporada de La Casa de los Famosos. La posición número 6 la ocupa Cheslie Kryst, quien fue Miss USA y participó en el Miss Universo 2019. Esta chica a principios de año del 2022 tuvo una muerte bastante trágica, bastante lamentable. Esto conmocionó al mundo porque no solamente se trataba de una reina de belleza, sino la forma en la que sucedió su muerte, bastante lamentable. Hay que cuidar nuestra salud mental, hay que cuidar sobre todo la salud mental de las reinas de belleza y todos los que involucran este medio artístico. Tomen más conciencia porque ya se va a cumplir un año de esta muerte que conmocionó a no solamente a los seguidores de los concursos de belleza, sino al mundo entero. La posición número 5 la ocupa una reina de belleza ucraniana, quien dejó ver en su Instagram unas fotografías con unos rifles, unas pistolas, que estaba defendiendo a su país ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto se hizo viral, que una reina de belleza saliera en defensa de su país, de su gente, de su nación, a lo que recibió muchísimos elogios de los seguidores de los concursos de belleza. El puesto número 4 lo ocupa Nawat, el presidente de la organización Miss Grand International, debido a que compraron bots, compraron seguidores falsos. La cuenta aumentó en 3-4 días, esto con tal de, por supuesto, superar el límite de seguidores que tenía Miss Universo. Muchos seguidores estuvieron en contra de esta iniciativa que tuvo Nawat, porque lamentablemente los seguidores no compran a los fanáticos. Y era simplemente un número, a lo que, bueno, finalmente en la noche final del Miss Grand International, ese número bajó considerablemente y pasó a ser el segundo certamen más seguido en la plataforma de Instagram. El puesto número 3 lo ocupa Miss Bolivia 2022, quien terminó siendo despojada de su corona debido a un experimento social que realizó en las redes sociales, donde se burlaba de sus compañeras, y este experimento social le terminó jugando bastante mal, porque su organización nacional terminó quitándole la corona por este hecho. Muchos seguidores de los concursos de belleza estaban enojados y enardecidos en la forma en la que esta chica realizó este llamado experimento, entre comillas, y bueno, finalmente tomaron una decisión y le quitaron la corona. Y por ahí también se dice que anda molesta
porque su organización tampoco le quiere dar los premios que se ganó en la noche final de su concurso nacional. El puesto número 2 lo ocupa el Miss USA porque fue acusado de fraude con su ganadora. Las ex compañeras de la actual Miss USA, que va a competir en el Miss Universo 2022, la acusaron de fraudulenta debido a que esta niña fue preparada en la misma agencia de la directora estatal y también habían patrocinantes en el jurado que también eran amigos de esta chica. Hubo mucha, por supuesto, denuncia a través de las redes sociales por parte de sus ex compañeras y esto se hizo una noticia viral en todo el mundo. Por primera vez puedo decir, bueno, o que yo me acuerde que el Miss USA es manchado de esta manera. Y finalmente el puesto número 1 lo ocupa la organización Miss Venezuela, y es que el jurado calificador que estuvo en la noche final del certamen no estuvo de acuerdo con los resultados porque no compaginaban lo que ellos habían votado con los resultados que se dieron en vivo esa noche. Eso trajo mucho revuelo en las redes sociales. Fue una noticia que se hizo viral en el mundo misérico a nivel mundial y que todavía ha tenido repercusiones. Bastante lamentable que la organización haya sido manchada, la reputación de este certamen tan reconocido haya sido manchada de esta forma, porque el jurado no entendió cómo fue el método de votación y tampoco entendió el papel que jugaron ellos la noche final del concurso. Así que esperemos que este hecho no se repita ni en este concurso ni en ningún otro concurso más. Bueno, mi gente, esto fue mi conteo de las 20 noticias más virales, escandalosas, los chismosas, tramoyeras, como usted quiera llamarle, en el mundo misérico en el año 2022. Yo quiero saber si hay algo que yo dejé por fuera, pues déjamelo saber en los comentarios. No olviden seguirme en Instagram como @soydanielramos. Por supuesto, como siempre, suscribirse, activar la campanita, regalarme un like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.